Buenas tardes a todas y a todos. Damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, desafíos y propuestas para una mejor democracia. Saludamos en primer lugar a nuestro expositor, don Eduardo Zafirio, a quien agradecemos que hoy nos acompañe y que nos expondrá, como señalaba, un tema tan relevante en el Chile actual como es la reforma política y los partidos. Saludamos a las autoridades presentes, a nuestra rectora, señora Marigel Horcon, al presidente de la Junta Directiva, don Guteman Martínez, y también a los investigadores Enrique Morales y Waldo Chacón. Quiero saludar a la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes que están virtualmente, a aquellos que están en sus salas de clases, a nuestros docentes, a todos nuestros directivos. Y también saludamos a todos los amigos de la Universidad Miguel de Cervantes que están hoy con nosotros. Hoy día nos acompaña el profesor Eduardo Zafirio, abogado, magíster en ciencias políticas y académico universitario, quien hace muchos años, y lo digo con mucho orgullo, fue mi profesor en la Universidad Católica. Él actualmente es coordinador del proyecto de investigación aplicada en democracia UMC. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, querida Panchita, ex ayudante mío también en la Católica, en el pregrado y en el magíster. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar inmediatamente con la exposición porque el tema no es simple. Esta exposición surge en el marco de que, pese al rechazo de dos proyectos constitucionales, el tema del cambio político, en este caso más parcial, sigue en la agenda pública. Hace algunos meses supimos de una propuesta relativamente transversal de 24 reformas. Yo, por razones obvias, solamente me voy a referir a las que se centran más directamente con los partidos y algunas que tienen relevancia sistémica con lo que puede ocurrir con los partidos, pero eso no van a ser más de 5 o 6 de las 24 propuestas que ameritarían un análisis por sí mismo. En el caso, entrando ya derechamente al tema de lo que son las propuestas directamente vinculadas a los partidos, estas son básicamente dos. La primera, el establecimiento de un umbral del 5% de los votos para obtener escaños, y la segunda, una declaración de intenciones de que en caso de renuncia al partido por parte de quien ocupa un cargo de representación popular, se debiera perder ese cargo, el escaño. Lo que está detrás de la primera propuesta, que es la que yo diría más fuerte y con mayor efecto sistémico, eventual, por razones obvias, es el deseo de combatir la fragmentación partidista. La fragmentación partidista entendida vulgarmente como número de partidos que componen el sistema. Vamos a ver que los índices de fragmentación son más complejos. No es solo el número de partidos, sino que también juega otra variable. Pero lo que está en el debate es que hay un número de partidos, se habla de 22 partidos en la Cámara de Diputados, con representación parlamentaria. Obviamente el índice de fragmentación en Chile no es de 22 partidos, es inferior. Se dice que es el factor más importante para dificultar la toma de decisiones, la formación de mayorías y, por lo tanto, la eficacia decisoria del sistema político. De manera tal que el objetivo es reducir el número de partidos con representación parlamentaria, el número de partidos efectivo, digamos, en la terminología, en la jerga de la ciencia política. Yo lo primero que quiero hacer es decir que el fenómeno del aumento del número de partidos, de la fragmentación partidaria, entendía ya no solo en el sentido amplio, sino que en el sentido fino, más técnico, no es un fenómeno exclusivamente chileno. Y para eso voy a mostrar un par de láminas
que van a permitir ver el fenómeno. No, son la 2 y la 3, por favor. Ahí está la primera. Esa lámina está tomada de la última edición de un libro de política comparada de Daniele Caramani. Y los datos son hasta el año 2022. Yo, en el paper que está debajo de esta exposición, había puesto una lámina de la edición anterior, de la quinta, donde los datos están hasta el 2015. Yo esto se lo comentaba a la rectora en estos días, por eso me mueve la cabeza. Y les quiero decir que entre la quinta y la sexta edición, este libro del año 2023, la fragmentación incluso aumentó. Y ustedes pueden ver que ahí se están tomando volatilidad electoral, que es lo destacado en rojo, y en barras está la fragmentación partidaria, que está en términos porcentuales. O sea, sobre la base 1 estamos en 2 y tanto. ¿Ah? O sea, más que se duplicó la cantidad de partidos políticos. Vamos a ver luego qué significa eso en términos de número de partidos. La fragmentación partidaria solamente actual, digamos, de la última década, los últimos 15 años, solamente ha sido superada en 1945 al término de la Primera Guerra Mundial. También, y está muy cercana a lo que, a lo que son los datos, de acuerdo a las barras de lo que era la situación al término de la segunda, en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, momentos de altísimas convulsiones de todo tipo y también política. Entonces, como ustedes pueden ver, la curva de la volatilidad habla por sí sola, es alza posterior a la crisis del 2008-2009 y sus repercusiones a nivel económico-social, y en las barras pasa lo mismo. Vamos a ver ahora otra figura que es prácticamente lo mismo, pero con datos hasta el 2010. Y lo interesante de esto es que muestra cómo el número de partidos saltó de 3,5 sobre 7, el número de partidos relevantes. ¿Ah? Ya no es el porcentaje, la duplicación, sino que aquí la tenemos ya especificada. Y la curva que cae es la membresía de los partidos. O sea, los partidos se debilitan, no solo por la pérdida de membresía, como veremos, sino también por otras razones, y la fragmentación aumenta. Y estos son datos que están recogidos de muchísimas democracias. Entonces, eso es lo primero que yo quería recalcar, que el fenómeno del aumento de los partidos, del índice de fragmentación, es un fenómeno relativamente global, no solo en América Latina, también en democracias europeas, incluyendo, por supuesto, las democracias del postcomunismo. Y es que eso no depende ni del tipo de gobierno, presidencial o parlamentario, ni del tipo de sistema electoral que se ocupa, porque en la mayoría de los sistemas electorales empleados hoy día hay combinaciones de elementos mayoritarios con elementos proporcionales, sin perjuicio que el sistema electoral mayoritario más duro y más puro, que es el de mayoría relativa, el ganador se llega al cargo, es más bien excepcional, el que se emplea en Reino Unido, por ejemplo. Entonces esa es la primera idea. Este es un fenómeno relativamente global en la democracia. Pero en segundo lugar, la fragmentación es un fenómeno multicausal. Y esto quiere decir que los diseños institucionales, por supuesto, importan, pueden condicionar, pero en ningún caso determinan lo que ocurra con la fragmentación. Y aquí probablemente, porque el tema ha sido muy copado por los cientistas políticos, que tendemos a mirar más que otros estudiosos del fenómeno político, lo que son las instituciones, muchas veces no destacamos o no dejamos clara la multicausalidad del fenómeno. Yo creo que hoy día, para entender realmente lo que está pasando con la fragmentación, en mi convencimiento, la sociología política, que podrían hacer profesionales como la Panchita, y los psicólogos sociales pueden mostrarnos dimensiones de por qué está ocurriendo esto, que son bastante desconocidas. Entonces, estos énfasis institucionalistas hay que tomárselos con cuidado. Vamos a ver la primera gráfica ahora, que se mostró, la gráfica de Sartori, ¿no? para
simplemente recalcar un punto. Las explicaciones monocausalistas han sido ya desechadas en la ciencia política hace mucho rato. Este texto es factorio originario probablemente desde la mitad de los 70, siempre fue que se publicó después porque iba a formar parte de un segundo tomo que nunca se escribió por razones que no vienen al caso de detallar ahora. Y lo que Sartori hace ahí es combinar dos variables, el sistema electoral con el sistema de partidos. Y él decía en este texto que contra las interpretaciones yo diría, más simplista de lo que son las llamadas leyes de Duverger, que el propio Duverger, el año 86, cuestionó, diciendo que había sido objeto de interpretaciones deterministas erradas, porque es lo que había planteado, eran relaciones más bien probabilísticas, y de otros que invirtieron la causalidad, como Colomer, por ejemplo, o el mismo Rocan, un gran sociólogo político nórdico, que decían que eran los sistemas electorales los que determinaban, entre comillas, los sistemas, eran los sistemas de partido los que determinaban los sistemas electorales, contra Duverger, que es la interpretación, digamos, más masiva, más popular, más difundida, aparentemente decía que eran los sistemas electorales los que determinaban el sistema de partidos. Sartori dijo, la verdad es que las influencias son mutuas. O sea, las relaciones son bidireccionales. Y lo que yo he destacado ahí como amarillo en la presentación es lo que pienso yo que tenemos que mirar con más atención en Chile, desde el punto de vista analítico. Tajepera dice una cuestión muy genial en un artículo que escribe sobre el sistema electoral. Hoy día en la ciencia política todos estamos de acuerdo en que las relaciones son bilaterales, pero a la hora de hacer el análisis político lo olvidamos. Entonces, yo he destacado eso porque en Chile lo que está ocurriendo es que incluso si tuviéramos un sistema electoral fuerte, o sea, desproporcional, frente a un sistema de partidos débil, que sea atomizado porque sea desinstitucionalizado, el efecto reductor, el efecto sobre el número de partidos, sobre la fragmentación partidaria, solamente se daría a nivel de lo que Sartori llama ahí el colegio, pero que es sinónimo de distrito o de zona electoral. Y la razón de esto es muy simple. Y parece obvio una vez que uno entiende lo que está jugando detrás de la combinación de estas dos variables. Si el sistema de partidos es débil en el sentido que está poco institucionalizado, su presencia a nivel nacional no va a ser homogénea desde el punto de vista de los apoyos. La variabilidad de los apoyos electorales a los partidos en las distintas zonas electorales, pensemos en los 20 y tantos distritos hoy día en la Cámara de Diputados, no va a ser similar. Por lo tanto, el efecto reductor del sistema electoral, aunque sea un sistema electoral fuerte, desproporcional, con umbral, con barrera legal, con magnitud de distrito pequeño, con fórmula de asignación de escaños que castigue, digamos, a los partidos más pequeños, aun cuando eso ocurra, dado que el sistema de partidos es débil porque está desinstitucionalizado y se ha fragmentado porque está desinstitucionalizado y no tiene presencia homogénea a nivel del territorio, el efecto reductor va a ser solamente a nivel del distrito, de la zona electoral, y no va a ser un efecto nacional. O sea, nos podríamos encontrar igual con un N de partidos, con un número de partidos muy alto, más allá del sistema electoral que empleemos y de los elementos del sistema electoral que combinemos, simplemente por la debilidad estructural de un sistema de partidos que ha visto debilitado su vínculo con la sociedad, con los actores sociales, con los electores, y que no es capaz de estructurar homogéneamente el voto. Entonces, esto lo que nos va mostrando es que la ingeniería electoral tiene límites. Algunos datos, es donde le quiero agradecer además a Waldo Chacón, que me los proporcionó finamente. El aumento de la fragmentación en Chile empezó con el binominal. Ya en la última elección con el binominal, usando índices cuantitativos, la Axota-Gepera, porque hay otros, por eso lo menciono, no por pedantería, digamos. Ese es el índice que se ocupó. El número de partidos relevantes estaba cerca de 7.
con este índice. Si uno metía índices cualitativos, siguiendo las normas para contar de Sartori, ese número era incluso superior porque ya el Partido Comunista en ese momento tenía capacidad de coalición y habría que incorporarlo. O sea, estábamos en lo que técnicamente se conoce como pluralismo numéricamente extremo. Pasamos a 8 en la elección siguiente, que es la primera elección con el sistema de representación proporcional que tenemos actualmente, y hoy día estamos en torno a 11,5. Ese es el índice de fragmentación. Y si ocupáramos índices cualitativos, las normas para contar Sartori, más o menos estaríamos en torno a una cifra que se movería entre los 10 y 11 partidos relevantes si contáramos al Frente Amplio como un solo partido, tal como lo contó Waldo a la hora de calcular el índice cuantitativo. Ahora, el sistema actual de partidos es un sistema que por la desinstitucionalización está en la atomización. Y la atomización significa dos cosas desde el punto de vista del índice de fraccionamiento. La primera es un número alto de partidos. Sartori dice, después de 8 o 9, ya el N da lo mismo. No es relevante. Pero el segundo elemento es un elemento clave que Sartori también recoge en su libro, pero que quien lo teorizó fue Jean Blondel, que es el apoyo relativo a cada partido. Y esto es decisivo, porque hoy día en Chile, los 6 partidos más votados, también los datos se los agradezco a Waldo, llegan a 53,5% del apoyo, los 6 más votados. Y los 3 más votados son los únicos que tienen más de un dígito, pero no llegan ni siquiera al 11%. O sea, se mueven entre el 10 y el 11%. Entonces, el problema de la fragmentación en Chile, de la atomización, es que tenemos un alto número de partidos y un número de partidos donde los apoyos electorales están cada vez más dispersos, de manera tal que los 6 partidos más grandes, entre paréntesis que podrían ser los 6 o 7 partidos que quedaran si se aplicara el umbral del 5% mecánicamente, dejarían fuera la representación eventualmente a sobre el 40% del electorado, dado los apoyos relativos tan disminuidos. Vamos a ver que en la década del 60 el índice de fragmentación cayó por razones que tienen que ver justamente con el componente que Jean Blondel detectó, que era la fortaleza relativa en términos de apoyos electorales a cada partido. Fenómeno mundial multicausal. Yo hice un barrido por literatura bien dispersa, para serles franco, y llegué a lo menos a 7 factores fuera de los institucionales que están detrás del aumento de la fragmentación. Obviamente los componentes de esto van a cambiar según cuál sea la democracia, por lo menos, o su peso relativo. A lo mejor pueden estar presentes los 7, pueden haber otros también, pero el peso relativo puede variar. Y la fragmentación nos muestra que depende, por ejemplo, esto, entre paréntesis, quiero decir que Nolen, que para mi gusto es el máximo experto mundial en sistemas electorales, profesor alemán, siempre ha señalado que esto hay que mirarlo en base a lo que él llama el contexto. Y el contexto son 6 o 7 elementos. O sea que los sistemas electorales, los diseños institucionales, no operan en el vacío societal, sino que en un contexto donde hay elementos históricos, sociológicos, culturales y no solamente institucionales. Y yo comparto ese juicio, y al mirar la fragmentación más en detalle nos aparecen variables que son variables diversas. Por ejemplo, hay algo que la ciencia política y la sociología política tiene súper claro hace mucho tiempo, que el número de partidos, la fragmentación del sistema partidista, depende del número de los clivajes, de las líneas de división societal, de las fisuras societales que se politizan y que ordenan la competencia política. Pero también se releva que no es solamente el número de clivajes o de divisiones societales, sino que la dinámica de los clivajes y sobre todo la intensidad que normalmente es cambiante entre los clivajes. Y los clivajes pueden ser 10 u 11.
Si uno toma hoy día un libro actualizado de ciencia política, se va a encontrar obviamente con los cuatro clivajes clásicos de Rocan y Lipset, digamos, ¿ah? Qué sé yo, centro-periferia, Estado-iglesia, urbano-rural y capital-trabajo, el eje izquierda-derecha. Pero también con los tres que agregó Liebhardt en los 70. La dimensión de apoyo al régimen, que vamos a ver que en Chile fue clave, el tema política exterior y el clivaje materialismo con materialismo. Y hoy día se agregan clivajes nuevos que tienen que ver, por ejemplo, con los clivajes globalización, antiglobalización, por los partidos radicales de derecha y de izquierda. Todos sabemos lo que pasó en Francia hace algunos días y lo que pasó antes de la elección al Parlamento Europeo. Eso no se explica solamente por un juego izquierda-derecha. Hay un factor que tiene que ver con la posición ya ni siquiera solo frente a la Unión Europea, sino que frente a la globalización. ¿Ah? Y ahí hay partidos de protesta, ¿ah? En la derecha y en la izquierda, y con alta votación, creciente además. Y está también el clivaje establishment, anti-establishment, ¿ah? Que son ya los partidos que se presentan contra lo que ellos llaman el establecimiento. ¿Ah? Nosotros en Chile esto lo escuchamos mucho desde el año 2010 en adelante, el duopolio, por ejemplo, a raíz de las dos, y de manera mucho más agresiva, con Milei en Argentina contra la casta, ¿no? Entonces, hoy día los clivajes son múltiples, y clivajes clásicos adquieren nuevos rostros. Por ejemplo, el clivaje centro-periferia ha dado origen a los partidos etnonacionalistas, que incluso ya están planteando el independentismo, el soberanismo, y no solo en España. Estas tensiones también han estado presentes con Escocia y con la Liga Lombarda, la Liga Norte, digamos, en el caso italiano. Entonces, como se ve, las divisiones societales susceptibles de politizarse, de politizarse además dinámicamente, porque los partidos políticos son agentes. O sea, aquí no hay determinismos estructurales. Las estructuras generan cuadros de oportunidades, condicionamientos, situaciones más o menos favorables. Pero los partidos pueden elegir, como veremos, incluso las dimensiones en las cuales se quieren plantear, tratando de eludir las dimensiones que electoralmente los perjudican y de afirmarse en las divisiones que electoralmente los favorecen. En el caso chileno, quiero decir simplemente lo siguiente: esto está presente. La competencia política en Chile, del año 90 para adelante, durante 2 décadas, a decirlo en términos gruesos, se ordenó en base a 2 ejes: la dimensión de apoyo al régimen, el sí y el no, la posición frente a la dictadura y frente a lo que era el proceso de transición a la democracia, y la variable izquierda y derecha. Esos eran los 2 clivajes que ordenaban la competencia política en Chile. El año 2010, y esto se ha ido agudizando por razones obvias, el factor temporal juega en contra de la mantención del clivaje democracia-dictadura. Estamos a 30 y tantos años de la recuperación de la democracia. Esta es una democracia que, desde el punto de vista de amenazas de involución autoritaria clásica, no se ve en riesgo. Y entonces ese clivaje se empezó a difuminar. Que ganaran los partidarios del sí, además con Piñera a la cabeza, que había sido probablemente el único político de derecha que había estado en el no. En 2010 ya nadie lo podía plantear como un riesgo para la marcha del régimen democrático. Nadie de buena fe lo podía plantear como un riesgo para la estabilidad democrática. Y si esto se comprobó, por lo demás. Y se sumaron 2 clivajes. Un clivaje materialismo-posmaterialismo, que incluso tiene una dimensión generacional, que es un fenómeno clásico que está teorizado, que tiene que ver con toda la política identitaria, más nuevas demandas, una nueva agenda que tiene que ver con el género, con el medio ambiente, por ejemplo. Y el clivaje establishment, anti-establishment. O sea, aquí empezaron a aparecer, primero por la izquierda, pero luego por la derecha, del 2017 en adelante, desafiante de lo que era el sistema histórico de partidos políticos.
Entonces, un clivaje pierde fuerza, otro se mantiene, izquierda y derecha, y aparecen con intensidad cada vez más potente, por lo menos para la élite política, en el caso del materialismo con materialismo, puede ser mucho más fuerte para la masa, el clivaje más rupturista de establishment, anti-establishment, y el sistema de partido, entonces, cambia, no solo en términos de lo que es su número y de las dimensiones de la competencia, sino que de las características de la competencia, por razones muy obvias. Si es el eje funcional izquierda y derecha el que ordena la competencia, ahí hay siempre margen para negociaciones distributivas, de ajuste. Si el tema son las identidades, y si además las identidades se plantean de manera beligerante, el juego puede terminar siendo de todo o nada. Reconocimiento o no reconocimiento, no hay espacio intermedio. Entonces, lo que pasa con los clivajes y con su intensidad tiene que ver con algo que vamos a hablar luego, que es lo que pasa también con la polarización. Bueno, el segundo factor es el aumento de la complejidad social. Hoy día la estratificación social es mucho más compleja que burguesía proletariado, los grupos medios son extremadamente homogéneos, las sociedades se han secularizado, la religión y la clase social eran grandes factores estructuradores de identidades colectivas muy sólidas y persistentes, y pesa mucho menos en las democracias. En otro lado está el fenómeno del fundamentalismo, pero eso es otro tema para los efectos de lo que estamos analizando con competencia política democrática. El mercado del trabajo se segmenta cada vez más. Aparecen los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales. El mercado del trabajo se precariza también, las últimas 3 décadas. No es solo informalidad laboral, sino también precarización. Hay un mayor pluralismo de actores colectivos. Si hoy día se quiere participar en política, no necesariamente se participa a través de los actores clásicos, sindicatos, gremios empresariales, partidos políticos. Está toda la posibilidad, por ejemplo, de los movimientos sociales, que en una democracia están plenamente vigentes. Entonces aumenta la complejidad social, y eso tiene un correlato también en un aumento actoral, de actores colectivos. En tercer lugar está el tema de la individuación sociológica y del individualismo cultural, que no son lo mismo, pero tienen ciertas vinculaciones obvias. Entonces, por eso el pluralismo en los estilos de vida, cada vez más marcadas las diferencias generacionales, cada vez más la expresión a nivel de actores, de momentos, comillas, expresivos, identidades particularistas que se multiplican, y formas de participación no convencional. Todos estos fenómenos, obviamente, lo que hacen es dificultar la construcción de identidades colectivas sólidas, como las basadas en la clase o en la religión, digamos, que ordenaron a los partidos de izquierda, a los partidos democratic-cristianos, a los partidos liberales y conservadores en otros momentos históricos. En cuarto lugar, hay cambio en la comunicación política, y este es un factor que yo creo que hay que estudiarlo cada vez con más detalle, y que se vincula a temas no solo de teoría de la comunicación, sino que de la psicología social. Está bastante claro que la comunicación política mediatizada genera efectos relevantes desde el punto de vista político. Hay 6 o 7 que ya están bastante claros, pero simplemente yo quiero enfatizar 3 o 4 que tienen que ver con la fragmentación. En primer lugar, la mediatización de la política, o sea, cuando la política queda encuadrada en la lógica de los medios, que no es la lógica de la política, es la lógica del entretenimiento, de las audiencias, del marketing, lo que ocurre es que se potencian fenómenos de personalización de la política. Y esto es súper importante mirar. Algunos se lo achacan al tipo de gobierno presidencial, pero este es un fenómeno que también se da en las democracias parlamentarias. Y Rosanvallón ha escrito sobre esto, pero no solo es para pensar en la fortaleza de un liderazgo como el de Angela Merkel en Alemania para darse cuenta que esto era obvio, o de Berlusconi también en un tipo de gobierno parlamentario durante un par de décadas, a lo menos, en Italia. ¿Y eso por qué? Porque la comunicación es a través del vídeo, de la pantalla directamente con el elector, saltándose muchas veces la organización partidaria. Esto ha tenido efecto en los tipos de partidos vigentes. En segundo lugar, la mediatización de la política también fragmenta, no solo porque hay más medios, sino porque se empiezan a crear públicos segmentados.
eh, incluso mini público. Esto también incide en la polarización. Las redes sociales, digamos, lo que hacen es generar cuadros, digamos, de cajas de resonancia, los efectos de eco y de tribalización, donde lo común desaparece justamente por estos fenómenos. Pero ya con las televisoras múltiples, ¿ah? Este fenómeno de segmentación ya se había producido. Y en tercer lugar, tematizan. O sea, en una lógica medial, la comunicación política no puede ser 10 minutos para que el diputado Pérez explique la ley de presupuesto. Va a ser la cuña, los 10 segundos, la simplificación. ¿Eh? Y a lo más va a permitir que la competencia política, que antes giraba a los llamados metarrelatos, a los grandes proyectos ideológicos, gire en torno a hechos. Y por eso, la determinación estratégica que tantas veces vemos de relevar el asunto temático, lo temático, aborto, eutanasia, ley y orden, control de la inflación, control del desempleo, migración, o sea, asuntos públicos. Ya no los grandes proyectos colectivos, sino que la tematización de la agenda política, que está empujada por las lógicas de la televisión. No hay espacio para exponer el Capital de Marzo, obviamente, digamos, o a von Hayek o a Jacques Maritain. Lo que hay es una cuña de segundos sobre temas puntuales, delincuencia, qué sé yo. Entonces, estos factores influyen fuertemente en la competencia política, llama en la socialización política. O sea, hay un efecto perdurable que va más allá de las agendas. En quinto lugar, está el tema del desanclaje social y territorial de los partidos. Y esto hay que mirarlo muy en detalle, ¿no? Y voy a decir algunas cosas cuyo aporte también se lo debo al trabajo de Waldo Chacón. El sistema de partidos en Chile se ha desinstitucionalizado. Nosotros vemos lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que es el ejemplo recurrente, 22 partidos se dice, con representación en la Cámara de Diputados. La situación, por supuesto, en el Senado es menos dramática desde el punto de vista de la argumentación. Pero resulta que los partidos no solo han perdido presencia social, sino que su situación a nivel territorial es muy complicada. Tan complicada que trabajos de Waldo, que están en algunas columnas, demuestran que la fragmentación a nivel municipal en Chile es tremenda. 47% de los alcaldes en Chile son independientes. 30 de ellos elegidos contra los pactos políticos. Y otro 17% dentro de los pactos. No tengo tiempo para decir más cosas sobre esto, pero es un tema que hay que investigar a fondo. Entonces, desanclaje social y territorial de los partidos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo me voy a quedar con una explicación que es la de Wolineks, con el cual tengo estar más de acuerdo que con las teorías de Cass y de May en este punto. Wolineks dice que una adecuada combinación de lo que es la acción de los partidos políticos en una democracia tiene que considerar partidos orientados a los cargos, partidos orientados a la representación política, o sea, a los votos, y partidos orientados a la agregación de intereses, o sea, a la elaboración programática. La tesis de Wolineks es que en las últimas 2 o 3 décadas esta combinación virtuosa prácticamente ya no existe. Y lo que hay es un predominio creciente de la orientación hacia cargos, en desmedro de lo que es la orientación representativa, la orientación hacia votos, y de lo que es la orientación hacia políticas públicas, o sea, hacia la elaboración de programas consistentes. Resultado final de esto, lo que dice Ignazio, un politólogo italiano. En las últimas 2 o 3 décadas, un pacto fáustico de los partidos con el Estado en desmedro de la representación de la sociedad y de la elaboración de programas y de alternativas viables. Resultado final de esto, cada vez más autorreferencia de los partidos girando en torno al Estado, estatalización perversa y pérdida creciente de apoyo social. Entonces, esto es el desanclaje por esta combinación inadecuada de votos, políticas, cargos, ¿no? Entre paréntesis, lo clave aquí parece ser lo programático, ¿no? Y algunos politólogos, entre ellos Luna, en el caso chileno, y Kitchell, llevan más de 10 años insistiendo en la necesidad de fortalecer lo programático en los partidos políticos.
En sexto lugar, voy a ir más rápido, aceleración del tiempo. Hoy día vivimos en una sociedad en línea, instantánea, globalizada. Pero esto genera ciertas cuestiones muy complejas desde el punto de vista de la representación política, el presentismo, la cultura del usar y del tirar, las redes sociales. Entonces no nos puede extrañar el aumento de la volatilidad electoral, los cambios en las variaciones entre una elección y otra, el hundimiento de antiguos actores y la aparición de nuevos actores. Se habla incluso de partidos digitales. Esos partidos pueden ser incluso partidos flash, que duren muy poco. En Chile hay un ejemplo como bien claro, no sabemos cómo va a terminar, pero lo que más se acerca a un partido digital aquí ha sido el Partido de la Gente, que fue el cuarto partido más votado en la última elección parlamentaria y que hoy día vive una situación prácticamente de debilitamiento y eventual disolución por problemas, digamos, por problemas internos. Pero obviamente todos estos factores, la volatilidad, la posibilidad de que rompan nuevos actores y que los actores antiguos se compliquen y pierdan apoyo o desaparezcan, impacta en el número de partidos y en los apoyos relativos a cada partido. Y por último está el tema del fraccionamiento interno. Esto es muy impresionante, porque en la visión, digamos que compra el bipartidismo como un sistema ideal y casi perfecto, no se tienden a ver ciertas cuestiones como las que resalta, por ejemplo, Ben Hansel en un libro del año pasado, que son las divisiones internas en el sistema del Reino Unido a raíz del Brexit, por ejemplo, que llevó a que fueran años para conseguir mayorías para alguna alternativa de salida posible después de que esto había sido aprobado en un plebiscito. Y eso es porque los partidos estaban todos fragmentados. Obviamente, en el Reino Unido no solamente existen conservadores y laboristas, hay más partidos. Los liberaldemócratas, el Partido Nacionalista Escocés, por nombrar algunos, hay un partido radical de derecha también que puede sacar hasta 15 puntos en la elección de mañana, pero los partidos que contaban eran dos, ¿no? Conservadores y laboristas, pero esos partidos estaban fraccionados y estaban divididos. Y no solamente, digamos, por liderazgos personalistas que se potencian, digamos, en medio de esta lógica de la comunicación política que tiende a favorecerlo, sino que también por diferencias sustantivas de qué hacer. Entonces, fraccionamiento interno que dificulta la toma de decisiones colectivas vinculantes, personalización de la política y de los liderazgos. Y bueno, y ahí está el Brexit, y ahí está esta frase que la escuchamos todos los días, frente a cada elección: yo voto por persona y no voto por partido. Esto, nota al pie de página, pero también es muy importante tener a la vista, porque creo que explica parte de nuestros problemas. Significa que los partidos políticos ya no están cumpliendo ni siquiera la función de coordinación al interior del Estado producto de estas divisiones. Y yo no quiero ser pesado, pero simplemente quiero decirles que en el caso chileno tenemos un gobierno que tiene dos coaliciones de apoyo. Eso yo no lo había escuchado en ninguna parte. Dos coaliciones de apoyo. Y además, severos problemas para poder aprobar, por ejemplo, la agenda de seguridad, a pesar de tenerla consensuada con la mayoría, porque no puede ordenar aparte de una de las dos coaliciones. Entonces, incluso en la coordinación interagencias estatales, poderes del Estado, los partidos no están cumpliendo esta función. Y se reducen, básicamente, yo en el paper que está en la base de esta exposición pongo un cuadro que lo tomé de un libro de Hofmeister, donde queda clarísimo que de las 6 o 7 grandes funciones de los partidos que demuestran por qué hasta el día de hoy son imprescindibles, hoy día las funciones o ya no las están ejecutando, por ejemplo, ya no socializan políticamente, o las están ejecutando de mala manera, por ejemplo, cuando no filtran el reclutamiento político, y se van reduciendo cada vez más a la función electoral y a los cargos. Entonces esto potencia los fenómenos de desinstitucionalización y de fraccionamiento. O sea, los fraccionamientos internos es lo que explica las divisiones de partidos. Nosotros en Chile, lo voy a volver a decir, hemos tenido divisiones de partidos que van más allá de aspiraciones de liderazgo personales en asuntos más complejos. Bueno, eso es sobre las 7 causas que yo identifiqué, digamos, que potencian la fragmentación más allá de los diseños institucionales en todas partes y que muestran lo complejo del fenómeno.
La segunda crítica que yo hago en el documento a lo que es el debate público nuestro sobre estos temas tiene que ver con que la eficacia decisoria, la posibilidad de formar mayorías, de tomar decisiones, de avanzar en las agendas pertinentes, no solamente tiene que ver con lo que es el número de partidos, sino que tiene que ver con otros factores. Uno de los factores obvios es el grado de polarización. De polarización política, programática, y yo voy a agregar la polarización relacional, que creo que en Chile es súper importante. Esto está teorizado desde hace décadas y por polarización ideológica se entiende la distancia que hay entre los partidos extremos del espectro. Obviamente, si se fortalecen los polos más allá de la derecha, y se habla de derecha radical, y si se fortalecen los polos más allá de la izquierda, y se habla de izquierda radical, la distancia ideológica que se mide entre los partidos extremos del espectro va a aumentar. Digámoslo con nombre y apellido. La diferencia entre la UDI y los socialistas en el sistema de partidos políticos chilenos de hace 25 años atrás era grande, por supuesto, pero menor a la que pueda existir entre republicanos y el PC o el Frente Amplio. Entonces hay un aumento en la distancia ideológica. Obviamente si la distancia ideológica aumenta y además los polos reciben apoyos electorales crecientes, la posibilidad de lograr acuerdos y de avanzar en la agenda se debilita. En segundo lugar, hay una polarización programática. Si la política es identitaria, ya lo dije, o sea, ahí hay que lidiar, digamos, con una nueva dimensión que es más compleja que la dimensión funcional, izquierda-derecha, digamos, capital-trabajo. Las identidades pueden ser muchas veces no negociables. Ya no estamos discutiendo cuál es la tasa del impuesto corporativo, si es 25, si es 22, si es 27, o cómo reajustamos el salario mínimo, a qué ritmo. Estamos discutiendo cuestiones que es mucho más difícil que logren acuerdo. Agrego que cuando además se combina, hay un híbridaje en algunos partidos que toman elementos de la agenda material y de la postmaterial, esto puede ser nitroglicerina, porque las diferencias en el juego identitario pueden llevar a los bloqueos, incluso en la dimensión funcional, donde aparentemente se debiera ser más fácil llegar a acuerdos, pero la antagonización programática finalmente termina permeando el conjunto de las políticas. Y en el caso chileno yo creo que hay una polarización relacional. ¿Qué significa esto? Yo, revisando la literatura los últimos 10 o 15 años, me he dado cuenta que cada vez más autores, esto lo partí viendo en italiano, pero hoy día ya está recogido en otros autores, relevan lo que son las características de la interacción entre los partidos. Porque es un elemento de los sistemas de partidos. Segundo Natalia Laporta, es uno de los 6 elementos. No es lo mismo un sistema de partidos donde las interacciones partidistas predominantes son interacciones cooperativas a un sistema de partidos donde las interacciones predominantes ya no son cooperativas, sino que son adversariales, antagonistas, conflictivas. Porque eso significa que la manera en que los partidos se relacionan es una relación cada vez más agresiva, con todo lo que eso significa, y eso dificulta el tomar acuerdos. Cuando la política se concibe como juego de suma cero, y cuando la política se concibe solo como obtener cargos, se transforma fácilmente en juegos de suma cero, lo que ocurre es que la polarización relacional se potencia. Y muchas veces esa polarización relacional que está en la base, o sea, el deseo de conseguir el poder, se racionaliza como diferencia programática o ideológica. Entonces es una situación extremadamente compleja. Solo antagonismo, solo diferencia, solo lo adversarial, solo la negatividad, oponerse, a que fracase el que gobierna. Y esto explica en parte, creo yo, las alternancias más rápidas. Nosotros desde el año 2010 en adelante no hemos tenido continuidad, hemos producido movimientos pendulares, y esto está acompañado por el desencanto, además, de los electores.
Una última observación sobre el tema de la polarización, de que hay que tenerlo a la vista a la hora de diseñar también sistemas institucionales. Entre paréntesis agrego como nota al pie de página que los alemanes, cuando crearon las barreras legales, los morales, ellos son los creadores, no solamente tenían a la vista dejar fuera del Parlamento a los partidos más pequeños, también combatir a los partidos extremistas, con la experiencia obvia que tuvieron con los nazis y con la experiencia de la división de Alemania entre Alemania Occidental y oriental, y el muro de Berlín. Este fenómeno, entonces, hay que mirarlo con más allá de la fragmentación. El problema de la polarización es un problema mayor, y lo que pase con el sistema electoral no es un asunto de baladí, es tenerlo a la vista. Un solo ejemplo. Lo conversábamos en la tarde con Waldo. Yo le decía, fíjate tú que las experiencias constitucionales chilenas demuestran cómo, más allá del sistema electoral, tú puedes tener igual fenómeno de fortalecimiento de los polos. La primera convención constitucional, voy a hablar en esos términos no tan técnicos, porque cambió luego el nombre, ocupó un sistema proporcional muy puro. Facilitó las cosas absolutamente, digamos, incluso a las listas independientes. Y el resultado fue un apoyo abrumador al polo izquierdo. Fracasado ese proyecto, se va a una segunda elección de un cuerpo constituyente derivado. Y aquí el sistema electoral que se emplea es un sistema electoral fuerte, o sea, desproporcional. ¿Por qué? Porque la magnitud de las zonas electorales está tomada en las circunscripciones senatoriales. Y en Chile, las circunscripciones senatoriales eligen 5 cargos, 3 cargos, 2 cargos. Y el resultado es ahora igual un tremendo apoyo para uno de los polos, más del 60%, digamos, bajo esa hegemonía, en este caso de derecha radical. Entonces, estos fenómenos de polarización son fenómenos sociológicos en el sentido amplio. Las instituciones juegan un papel, pero no van a hacer milagros. O sea, lo reitero, la ingeniería electoral tiene límites. Bueno, y el otro tema es la calidad de la política. Yo ya insinué que había que avanzar hacia partidos programáticos, preocupados por el interés general, por el bien común, por el civismo. Entonces hay que tratar de combatir estas tendencias que están ahí presentes como trasfondo. La política espectáculo, la política banalizada, la política del cortoplacismo, donde nadie está dispuesto a hacer nada en materia de calidad de la educación porque no es una pirámide que se inaugura en 4 años, ¿no? Nadie se preocupa de la caída durante 2 décadas de la productividad porque eso no da votos, ¿no? Pero son los problemas a lo mejor de fondo. Esta política de la demagogia, de la superoferta, de los estilos populistas. El populismo no es solo una ideología, no es solo una estrategia, es también un estilo. Yo creo que en Chile no hay populismo a nivel ideológico ni a nivel estratégico, hasta aquí afortunadamente, pero sí hay un estilo populista transversal. Piensen que los retiros no habrían sido posibles sin esos inmensos apoyos en todo el eje izquierda y derecha, que los retiros de fondos previsionales, me refiero. Está el fenómeno también del clientelismo, o sea, de querer minimizar la pérdida de representación social por la vía del voto de intercambio, usando el Estado, que es uno de los fenómenos más complejos, digamos, que vivimos nosotros en América Latina, que los programas te los hagan los grupos de presión, y los grupos de interés, por la vía de tecnócratas, digamos, que defienden intereses de gobernar para clientela. O sea, esto no está presente solamente en un lado del espectro, tiene que ver con pérdida de calidad de la política. Esta reacción que uno ve en tantos lados contra el conocimiento experto, y el voluntarismo político está súper potenciado después de la crisis del 2008, pero es nefasto, porque tú necesitas partidos muy densos desde el punto de vista programático para la calidad de la democracia. El problema es que estos 24 puntos no se hacen cargo de esto, porque no se plantean cuestiones potentes para fortalecer a los partidos políticos desde el punto de vista de los cambios que hay que hacer a la ley de partidos. Entonces yo me he atrevido a hacer 13, 14 propuestas para el debate, que están ahí a la vista de ustedes. Y lo que se busca es básicamente fortalecer a los partidos. Porque me parece que detrás del aumento de la fragmentación lo que hay es un debilitamiento de los partidos, por lo tanto del sistema de partidos. Primera propuesta
Yo esperaría los resultados de elecciones futuras con voto obligatorio antes de hacer cambio al sistema electoral. Y esto a mí me parece, pero de sentido común. O sea, nosotros tuvimos unos promedios de participación con voto voluntario, seamos generosos, 40%. En los dos plebiscitos, con voto obligatorio, votó el 85%. Ustedes entenderán que más que duplicar el electorado tiene consecuencias de mucha significación desde el punto de vista de lo que puede ser un sistema partido. Entonces, yo esperaría en materia de lo que es el sistema electoral para ver qué pasa, tanto con la fragmentación como con la polarización. Personalmente, yo no creo que el votante del voto obligado vaya a votar exactamente de la misma manera que lo hacía el votante del voto obligatorio. Entonces creo que esto hay que mirar. En segundo lugar, un tema clave, fortalecer a los partidos incentivando el desarrollo de sus dimensiones programáticas. Voto programático, esto fue propuesto hace más de una década por los entonces senadores Alvear y Larraín, y creo que es una cuestión clave. En segundo lugar, hay que afectar recursos públicos para el financiamiento ordinario de la política a la realización de encuentros partidistas temáticos anuales. O sea, los partidos debieran estar obligados para recibir financiamiento público a hacer determinados encuentros temáticos anuales pertinentes sobre temas obvios: calidad de la educación, gestión sanitaria, sistema de pensiones, progresividad tributaria, discriminación de género en materia de salarios distintos por igual trabajo, etcétera. O sea, los partidos habría que volcarlo al trabajo programático para impedir que al final terminen haciendo programas para clientelas electorales, prometiendo perdonazos, por ejemplo, a X deudores, o que terminen entregándole la elaboración del programa a grupos de interés, digámoslo derechamente, a grupos que manejan el conocimiento experto y el dinero, frente a partidos cada vez más desvalidos desde el punto de vista de el manejo de lo que son las complejidades técnicas y políticas del mundo actual. En tercer lugar, hay que obligar a la realización de congresos programáticos trianuales. Las elecciones presidenciales en Chile son cada 4 años. Un año antes de la elección presidencial, los partidos debieran hacer encuentros programáticos donde de manera participativa y seria se elaboren las plataformas, o por lo menos los diseños básicos, más generales de lo que van a ser las propuestas a los electores. No podemos seguir en la política espectáculo y en el marketing político sin programa o con programas completamente inconsistentes como veremos. En cuarto lugar, hay que afectar recursos públicos a las tareas de formación de cuadros, yo diría también de formación ciudadana, y a la asesoría a los representantes populares de los partidos, idealmente de concejales partidos, para mejorar la calidad de la gestión política de los representantes populares. En tercer lugar, la creación de un consejo que controle la consistencia financiera de los supuestos de financiamiento de los programas presidenciales. No puede seguir esta política de la superoferta. O sea, aquí hay programas presidenciales que han planteado gastarse en 4 años 50.000 millones de dólares. Eso significa casi en la época era el 20%, digamos, del PIB. Eso es insostenible. Y cuando se les pregunte, bueno, ¿usted cómo lo va a financiar? La respuesta es: yo no he venido aquí a dar una clase de economía. O sea, eso es abrirle la cancha a la demagogia, a la superoferta, a la competencia desleal, digamos. Y que a lo único que lleva es que si logras obtener el triunfo, porque hay votantes incautos que te compran esa oferta inconsistente, lo que va a ocurrir es que el nivel de desencanto y de ira y de molestia por los votantes defraudados, que van a ver que fue objeto en el fondo de una venta fallida, de un producto que no daba la consistencia que va a ser enorme, y eso aumenta la indignación política. En cuarto lugar, yo estoy de acuerdo que hay que sancionar el chanfuguismo, el llamado chanfuguismo, pero ojo, eso hay que definirlo de manera precisa. No todo abandono de un partido es necesariamente chanfuguismo. Pueden ser divisiones ideológicas, programáticas, y pueden haber motivos fundados. En derecho comparado se acepta la justa causa, poder alegar la justa causa para abandonar un partido y no perder el escaño,
ante obviamente los órganos independientes electorales, no basta con decirlo, hay que acreditarlo. Pero junto con esto hay que decir las cosas como son. O sea, en una política cada vez más personalizada y con sistemas de listas abiertas, ¿eh? No bloqueadas, como las que tenemos nosotros hoy día, donde la gente siente que está votando por personas, esto puede tener problemas muy dramáticos desde el punto de vista de la legitimidad de la norma. Entonces, quizás lo que habría que evaluar es derechamente, si queremos fortalecer la disciplina de los partidos, en paralelo o junto con esto, cambiar hacia sistemas de listas cerradas y bloqueadas, donde en definitiva no hay margen desde el punto de vista de las carreras políticas para salirse de lo que son ciertas definiciones centrales, porque ahí el voto es por la lista. O evaluar el sistema electoral alemán, que es una combinación con doble voto de votar a nivel de distrito por una persona, el voto es personalizado, pero la otra mitad del Bundestag tiene que ver con lo que son los apoyos del segundo voto, del voto partidista. Eso tiene efectos súper positivos desde el punto de vista de la calidad de los representantes también, porque obviamente permite poner al experto en género, poner al experto en medio ambiente, poner al experto en calidad de la educación, poner al experto en defensa, digamos, en la lista nacional. Probablemente esas personas no saldrían a nivel del distrito, pues serían malos para hacer campaña, digamos, a nivel del distrito, pero se equilibra con el doble voto. Una quinta propuesta evaluar el establecimiento de órdenes de partido. Yo no las desecharía. De hecho, entre las 24 puntos se plantea esto, y yo con esa propuesta estoy de acuerdo. Pero acotada solo a asuntos de principio o estratégicos programáticos. O sea, no puede ser que un diputado, un senador, digamos, un gobernador regional o un consejero regional se sale de la fila porque algo que no le gusta a la directiva de turno en ese momento, digamos, y termine expulsado porque no siguió, la comilla, órdenes de partido. O sea, órdenes de partido, pero acotado a asuntos centrales. En sexto lugar, yo no insistiría, al menos por un tiempo, en la introducción de mecanismos propios de democracia directa. Y las razones son obvias. O sea, si hay que fortalecer los partidos y la representación, no metamos estas formas de democracia directa como las que están en la propuesta 24, que justamente lo que hacen es debilitar la representación. Algunos dicen, pero empecemos a nivel municipal. Sin embargo, los estudios de Waldo Chacón lo que demuestran es que la situación a nivel municipal es aún peor que la situación parlamentaria. O sea, los partidos ahí están con el vínculo social y territorial aún más debilitado. Entonces, me gustó mucho encontrarme con una frase en este mismo sentido de Innerarity en el libro Teoría de una democracia compleja, donde dice, mire, sí, preocupémonos de mejorar otras cosas la democracia, no sigamos insistiendo, porque además lo hemos hecho mucho, las cifras, digamos, de cantidad de referentes en la política comparada son impresionantes. Y entonces, aparentemente hemos estado preocupados de cuestiones que no son tan relevantes, dado el dramatismo de que se te desplomen sistemas de partido entero del punto de vista de la capacidad de representación social. Bueno, en séptimo lugar, la prohibición de pactos electorales. O sea, a mí no me cuadra mantener los pactos y meter umbrales electorales. En Chile, de hecho, la experiencia histórica en la democracia que se cayó en el 73, de la ley de saneamiento de la democracia en adelante, fue suprimir los pactos. Y eso tuvo un efecto, no es el único factor, pero tuvo un efecto en reducir la fragmentación de manera significativa. Esto yo lo estudié para mi tesis de magíster, y en Chile hubo caída en 30 años de un índice de fragmentación cuantitativo de 13 a menos de 5. No es solamente los pactos, también tuvo que ver con otros fenómenos políticos, pero los pactos generan un impacto, obviamente, en la fragmentación y son un incentivo también para la fusión. El hecho de que no haya pacto, para la fusión de partidos. En octavo lugar, hay que evaluar la reducción del número de afiliados necesarios para la constitución de partidos políticos y su reemplazo por un porcentaje de votos para tener existencia legal o recibir financiamiento público. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, o sea, quizás hemos puesto la exigencia en el lugar equivocado. Hoy día lo que necesitamos es que los partidos convoquen calidad, y si le estamos pidiendo casi 4 decenas de miles de firmas, no es tan fácil que los partidos hagan el filtro. Entonces quizás la existencia legal debiera estar condicionada a un umbral para estos efectos, no para escaños, ni necesariamente tampoco para financiamiento, más que a la cantidad de firmas. O sea, estamos poniendo exigencias cuantitativas cuando a lo mejor
los desafíos cualitativos que tenemos requieren que cambiemos el instrumento. Yo sé que esto es polémico, pero me atrevo a decir que esto hay que discutir, por las razones que acabo de dar. En noveno lugar, la revisión del sistema de financiamiento público para evitar incentivos perversos en la constitución de partidos. Digámoslo claramente, esto ya hay gente de derecha, he leído cosas en el CEPIC también, creo, el de Desarrollo, que está poniendo el punto y yo lo comparto. O sea, el financiamiento público de campañas y de funcionamiento ordinario no puede ser un mecanismo para el lucro ni de candidatos ni de activistas, digamos, que armen partidos simplemente por lo que puede significar el recibir aportes estatales. Yo soy partidario del financiamiento público, tanto para campañas con límites estrictos como para la actividad ordinaria. Pero hay que revisar y hacer el trabajo de cerrar cualquier ventanilla que se preste para las candidaturas presidenciales eternas o para los escándalos, digamos, que hemos visto en algunos partidos políticos con el financiamiento público. En décimo lugar, yo creo que hay que dejar de lado cuestiones que se sabe técnicamente que son irrelevantes y que simplemente se plantean en el debate público para nutrirse de popularidad en medio de un cuadro antipolítico. Chile hoy día tiene una cantidad de diputados y senadores que es exactamente el mismo que tenía en el año 73, con el doble de habitantes. Rebajar la cantidad de escaños de 155, 156 a 130 es irrelevante desde el punto de vista de la fragmentación. Puede ser popular, pero eso es seguir echándole agua al molino de la antipolítica y de la demagogia antipartido y de debilitar el sistema partido. Nulen el factor tamaño de las asambleas, o sea, número de escaños del Senado, número de escaños de la Cámara de Diputados, ni siquiera lo considera como un elemento analítico. Liphardt, que sí lo trabajó para 25 democracias, dice que el efecto es estadísticamente significativo, pero de menor impacto. Que los temas, las dimensiones clásicas aquí son las que se saben. O sea, que las dimensiones clásicas desde el punto de vista de la efectividad que hay que mirar son magnitud del distrito, fórmula de asignación de escaños y obviamente umbrales electorales, que ese es el camino. Pero la magnitud del distrito no es un elemento decisivo y aquí se hace mucho énfasis en reducir la cantidad de diputados, por ejemplo, como si eso fuera a resolver tamaños problemas como el que aquí yo he tratado de poner en el tapete. Entonces el tamaño de las cámaras no es relevante. Hay que mirar si en cambio el análisis de la magnitud de los distritos, eso se puede mirar, ¿no? Andrés Domingo Fayette en el Mercurio así un planteamiento, con una rebaja moderada en la magnitud de algunos distritos. Habría que discutir, creo yo. En décimo primer lugar, análisis de eventuales desincentivos a la creación de partidos regionales para evitar la desnacionalización del sistema de partidos. Yo sé que esto tampoco es popular, pero nosotros deberíamos tratar de acercarnos a partidos con votaciones lo más homogéneas posible, por las razones que acabo de señalar, que de lo contrario los efectos de los sistemas electorales son a nivel del distrito. Entonces no se trata de irse contra los partidos regionales, pero los partidos regionales, como ocurre en otros lugares, solamente podrían presentar candidatos a cargos locales o regionales, y no candidatos a los órganos de representación nacional. Si quieren hacerlo, bueno, que se transformen en partidos nacionales. Lo planteo. En décimo segundo lugar, algo que yo creo que está debe ser súper claro, el desincentivo del independentismo. También en las propuestas de la 24 se plantean algunas cosas. En materia que supone además ni siquiera reformas constitucionales, son cambios a los reglamentos de funcionamiento de las cámaras. O sea, pero yo lo que planteo es que a nivel global debiéramos desincentivar el independentismo. O sea, con lo que está pasando a nivel del sistema de partidos, de su fragmentación, esto, aunque pueda ser muy popular en una primera aproximación, puede ser muy perverso. Y creo que lo que pasa a nivel municipal es una luz roja. Ya no es solo lo que pasó en la primera convención y todo lo que eso significó, sino que lo que está pasando a nivel municipal. Y en décimo tercer lugar, reforma del Estado y fortalecimiento del sistema de alta administración. Yo estoy de acuerdo con que un gobierno entrante necesita para implementar su programa 2.000 o 3.000 cargos de su exclusiva confianza. Pero lo que está pasando en Chile es que en cada alternancia, el primer año, salen cifras crecientes de miles de funcionarios, con todo respeto. Puede ser clave tener a los sereni desde el punto de vista del nombramiento, pero terminar removiendo a personas
que se dedican a trabajo administrativo, técnico, y donde la militancia da lo mismo, es una cuestión súper perversa y creo que además ayuda a la polarización relacional. O sea, cuando en un primer gobierno se despiden a 10.000 personas en un año y eso después sigue, y en un segundo gobierno esa cifra ya es 15.000, y en la tercera alternancia el primer año son 20.000, demuestra que esto hay que tratar de minimizarlo, ¿no? Y para eso hay que tratar de avanzar hacia un sistema de servicio civil, pues, con todas las dificultades que eso tiene, y fortalecer, obviamente, y no debilitar el sistema de alta administración. Esas son las propuestas que hago. Voy a terminar con un cuadro que la rectora me pidió que pusiera. Fue la única presión indebida que recibí. No, fuera de broma, y yo estoy de acuerdo con ella. Y me dijo, mira, yo creo que esa contradicción que se expresa al final del paper es una cuestión que hay que conversar. Y la explicación es súper simple. Si nosotros hoy día tomamos los modelos de democracia, digamos, de Aaron Lippert, que es un modelo abstracto, de tipo ideales, lo que ustedes quieran, pero que tiene alguna incidencia para el análisis, queda claro que de 10 características, Chile hoy día tiene instituciones y estructuras donde 8 son características de una democracia más bien consensual y solo 2, ¿no?, de una democracia más bien mayoritaria. Y les quiero decir que esas 2 características, una de ellas no tiene tanta importancia en relación a otra, que es la carencia de neocorporativismo en la intermediación de intereses. Tenemos un sistema plural de expresión de los intereses sociales en general, no neocorporativo. Y lo segundo, sí es importante, el carácter del Estado unitario, pero donde avanzamos cada vez más a la desconcentración del poder, ¿no?, y a un modelo de Estado unitario, pero regionalizado. Entonces, eso también nos empieza a mover hacia, no al federalismo, pero sí a la fórmula de democracia. Eso es lo que tenemos. Relevo que en los 2 procesos constitucionales, las instituciones clave ni siquiera fueron alteradas. Al final, nadie pretendió cambiar el tipo de gobierno presidencial, nadie dijo que el país tenía que moverse de un sistema bipartidista o a un sistema electoral de mayoría, nadie dijo que el Banco Central debía dejar de ser autónomo, nadie dijo que había que terminar con el control constitucional, le cambiaban el nombre en el primer proyecto al órgano de justicia constitucional, le reducían algunas atribuciones, pero el control finalmente seguía en ese órgano. Y el problema es que estamos con estas instituciones, pero con prácticas disfuncionales. O sea, las estructuras y las instituciones nos obligan a generar acuerdos y a tener una política más cooperativa, menos conflictiva, menos adversarial, y estamos desarrollando los últimos 15 años una lógica de interacción política que es propia y funcional a instituciones mayoritarias, en circunstancias que las instituciones que tenemos son consensualistas. Resultado de esto, lo que estamos viendo: veto, confrontación, radicalización de las agendas, no decisiones, agendas cada vez más radicalizadas, pero menos pertinentes. Entonces, junto con todos estos temas que acabo de señalar, creo que ha llegado la hora de hacerse una pregunta fuerte. ¿No será que tenemos que cambiar la cultura política de la élite y los comportamientos, si es que no hemos sido capaces o ni siquiera hemos pretendido cambiar las instituciones? Esa es la exposición, pues como se ven, el tema de debate es bien complejo. Espero no haber abusado. No. Primero, un gran aplauso de los que estamos aquí y también de los que están viendo esta transmisión. Y Eduardo, yo quiero agradecerte, porque sé que desde muchos años, has estado formando a muchos jóvenes en estos temas, en tu curso de partidos políticos, sistema de partidos. Y te lo agradezco además que hoy día lo hagas desde la Universidad Miguel de Cervantes, como nosotros decimos, la Universidad de las Oportunidades. Tengo hartas preguntas, voy a comenzar primero con 3. Permíteme, por favor. Primero, voy a leerte 3 primero, para después, si nos queda tiempo, leer algunas otras. ¿Cuál fue el efecto en la fragmentación partidaria de la prohibición de los pactos? Primera pregunta. ¿Qué otros elementos, fuera de los señalados, están incidiendo
en la crisis de representación. Y la tercera, ¿qué casos de bipartidismo con polarización se conocen? Tres grandes preguntas que tenemos primero para usted. Perfecto. La última está súper bien porque me va a permitir enfatizar algunas cosas que parece que ni siquiera insinué, digamos, pero el paper sí está desarrollado. Bueno, la primera pregunta, de alguna manera, yo lo dije. Los pactos electorales que se aprobaron por el bloque de saneamiento democrático y que tuvieron aplicación desde los 61 en adelante hasta el 73, tuvieron un efecto reductivo en el nuevo lugar. O sea, generaron ese impacto. Ahora, para ser súper claro y sincero, también incidieron otros factores. Por ejemplo, el hecho que la democracia cristiana empezó a concentrar cada vez más votos y terminó siendo un partido con el 43% de los votos. Y como obviamente la fragmentación partidaria tiene que ver con el número de partidos, pero también con los apoyos relativos a cada partido, no es lo mismo un sistema de partidos donde el partido más votado tenía 22, 23 puntos, caso de los radicales, durante décadas, a un partido que tiene el 43% de los votos y que termina igual con el 30%, digamos, a pesar de perder el gobierno. O sea, también el sistema bajó su índice de fragmentación por la concentración del voto. Entre medio, también un factor importante, recuerden ustedes que el año 65, después de la derrota de la derecha, liberal y conservadores, que habían sido dos partidos históricos, se unen en un solo partido, que es el Partido Nacional. Sin embargo, uno podría decir que también estuvieron presentes divisiones de partidos, que debieron haber aumentado la fragmentación partidaria. De hecho, lo aumentaron. Los radicales se dividieron en tres partidos. La democracia cristiana vivió la decisión del MAPU primero y luego de la izquierda cristiana. Entonces, estos factores de unión de partidos, división de partidos, a lo mejor se netearon, ¿no? Se ajustaron unos con otros. Los pactos incidieron, pero también incidió la concentración del voto en algunos de los partidos del sistema. O sea, piensen ustedes que el año 73 teníamos, la memoria me puede fallar, pero democracia cristiana 30 puntos, la derecha 21, socialistas 18, 19, comunistas 16, 17. O sea, esos cuatro partidos concentraban una enorme cantidad del voto. Hoy día los 6 primeros concentran el 53,5%. Esos partidos concentraban prácticamente el 80%. Los pactos entonces fueron importantes, pero también se dio la coyuntura en esos 15 años desde la aprobación del bloque de saneamiento democrático a este fenómeno donde yo creo que lo más importante fue la concentración del voto en los DC. Crisis de representación. Bueno, yo creo que hay factores que son factores estructurales, globales. Hoy día es muy difícil, mucho más que en otros momentos, en medio de la desideologización, de la sociedad líquida, generar identidades colectivas sólidas. O sea, hay un problema ahí para representar una sociedad que además está más compleja y más diferenciada. Y este es un problema que está en todas partes, por eso la fragmentación aumenta en todos lados, como voy a decir de nuevo al final, pero con un matiz, porque no es lo mismo lo que ocurre con la polarización en todos lados. Entonces ese es un factor global. Hoy día cuesta más representar a la sociedad que en otros momentos. Las sociedades hoy día son mucho menos simples, hay más actores, estos cambios en la comunicación política son enormes. Primer factor, global, general. Pero yo creo que en Chile hay algunos factores que han potenciado la crisis de representación. El voto voluntario, de todas maneras. O sea, legitimamos la despolitización y el abstencionismo a nivel de lo que es la exigencia mínima. Y terminamos con una elección municipal en que votó poco más del 30%, el año 2012, si la memoria no me falla. Y con elecciones presidenciales que con suerte votaba el 50% en segunda vuelta y elecciones reñidas. Entonces, hemos hecho reformas políticas sistemáticas y esa es la preocupación y por eso aquí hemos discutido esto y se escribió este paper y se hace esta exposición, porque nos preocupa el estado de la democracia chilena y no queremos una ley de voto voluntario 2, con 20 puntos, con 24, con 18, da lo mismo, si es que el tema de hacer reformas sistémicas consistentes. En segundo lugar, como causa nuestra chilena, yo diría que pasaron ciertas cuestiones vinculadas a probidad muy complicadas y que además se sumaron. El tema del financiamiento ilegal de la política, después que habíamos aprobado una ley además, ¿no? Entonces, todo lo que se Penta, Fukimich, etcétera, creo que fue fatal.
y muy bien aprovechado además por los desafiantes que estaban emergiendo en ese momento, de derecha e izquierda. Y esto además se unió con la ley de pesca, las acusaciones de cohecho, algunos se probaron, digamos, en tribunales, que dejó la impresión de una política cooptada por el poder económico. Y un poder económico que además se coludía. Eso tuvo que ver con los avances de la democracia. ¿Por qué estallaron los casos de colusión? Porque entre medio yo era diputado y tuve un papel activo en eso. Cambiamos las leyes vinculadas a los delitos de monopolio, al Tribunal de la Ley de Competencia, y generamos una cuestión que fue decisiva, la posibilidad de la delación compensada. Y ese era el mecanismo que iba a permitir probar la cosa en las farmacias, en los pollos, en el papel confort, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto la gente, en vez de verlo como ahora se sabe y se sanciona, la gente lo vio como esto es un asco y es una situación inaceptable, y además estos mismos tipos son los que financian ilegalmente a unos políticos ávidos de dinero para hacer campañas cada vez más caras, con más marketing político. Y eso fue fatal. El tema de la rodilla aumenta el desencanto, la rabia, la ira, la polarización antipolítica, que es la que está en la masa en Chile. ¿Sí? Aquí, más que una polarización ideológica a nivel de masa, cuidarlo, pero a mí me parece que es una radicalización contra la política. No es que la gente sea fascista o defienda el estalinismo, el ciudadano medio. Es que está harto, digamos, de los abusos de una política. Y el tercer lugar, vinculado a esto además, es las agendas no pertinentes. O sea, es complicado poner ejemplo, pero lo voy a hacer. O sea, esta cosa de los peces como seres sintientes, en medio de lo que está pasando con la seguridad, de lo que está pasando con el debate de pensiones, del pacto fiscal, de la situación de los chiquillos que están desertando de la educación como efecto post-pandemia. Y mientras más humilde, más deserción. Lo que pasa con la gestión sanitaria. O sea, estamos en una agenda que a lo mejor la podría entender en Luxemburgo, que tiene un per cápita de $100.000, digamos. Pero acá, entonces, ese ajuste de agenda lleva a que también se produzca indignación y sobre todo lleva a que tú te distraigas y pierdas capacidad de respuesta en los temas claves, digamos, para la ciudadanía muy agobiada. Entonces, yo creo que esos factores han ayudado al tema de la crisis de representación, o han potenciado. Pero esta es una situación que está presente en muchos lados, no solo acá. No sé si con el dramatismo nuestro, bueno, en algunos lugares sí, igual o peor. Y en tercer lugar, el tema del bipartidismo con polarización. Esta es una pregunta que me va a permitir decir algo que no señalé. Termino al tiro. El índice de fragmentación y el índice de polarización no necesariamente evolucionan en el mismo sentido. Vale decir, el hecho de que disminuya el número de partidos y el índice de fragmentación no significa per se que va a disminuir la polarización. Y hemos tenido casos de bipartidismo con polarización que llevaba a la guerra civil, caso austriaco, de 1918 a 1934, que terminó con la anexión nazi, digamos, de Austria, facilitado obviamente por la pugna entre los dos grandes partidos. En el caso de América Latina, bueno, basta leer 100 años de soledad, o sea, las guerras de más de 100 años, digamos, entre liberales y conservadores. Una situación bien parecida se dio también en algún momento en Uruguay y entiendo que en Venezuela. He visto que algunos autores españoles señalan el caso de Nicaragua con bipartidismo, digamos, después del triunfo de Violeta Chamorro y que terminó en el desastre que conocemos. También bipartidismo con polarización. Y Powell, Dalton y Ostrom señalan el caso de Ucrania, después de la caída del comunismo, como también bipartidismo con polarización. Quiero decir que el libro Sartori, el libro clásico donde está esto, que es partido y sistema de partido, lo dice expresamente. Otras posibilidades. Justamente porque los índices no necesariamente evolucionan en el mismo sentido. Puede haber bipartidismo polarizado, expresamente en el libro, después hubo además un apéndice que escribió con Sani, donde esto lo explicó ya con peras y manzanas, pero en el libro original esto está clarísimo, y dentro de las otras posibilidades también pluralismo numéricamente extremo con disminución de la polarización. Y esto es lo que me va a permitir decir algo que no lo señalé y que es importante. La fragmentación vino aumentando hace 50 años atrás, pero en los 80, en los 90 y en la primera parte de los 2000
aumentaba la fragmentación y disminuía la polarización, producto básicamente de la caída del comunismo y que las derechas radicales tenían votaciones muy pequeñas. De la crisis del 2008 para adelante, la cosa lamentablemente cambió. Y esa situación de pluralismo numéricamente extremo, pero despolarizado, empezó a cambiar por aumento de la fragmentación y en muchos lados aumento de la polarización. Y en ese cuadro estamos hoy día, en términos tales que el bipartidismo norteamericano hoy día se presenta como que el último bipartidismo que queda junto con el británico, se presenta como un caso brutal de polarización afectiva y de polarización programática y de polarización ideológica, digamos. Bueno, y esto terminó con un asalto al Capitolio, de eso estamos hablando, y dos partidos. Entonces, ¿puede haber bipartidismo con polarización? Sí, el libro Sartori lo dice expresamente, y lo refuerza en un apéndice, en una segunda edición. Y lo que hemos visto empíricamente, lo que vimos entre el 80, el 90, el 2000 y el 2010, antes de la crisis del 2008, que es un factor clave también por los fenómenos que estamos viendo, por lo menos las democracias europeas, y sus coletazos en otros lados, es que esos sistemas multipartidistas que aumentaban su número de partidos, pero se despolarizaban, empiezan a transformar en sistemas partidistas donde no solo aumenta la fragmentación, sino que aumenta la polarización. Y obviamente desde el punto de vista de la toma de decisiones, de la gobernabilidad, de la capacidad decisoria, el elemento clave es la polarización. O sea, aquí han habido democracias como la holandesa, que ha funcionado con un N de partidos enorme y no pasa nada, porque la distancia ideológica hasta aquí ha sido baja. Vamos a ver qué pasa hoy día, y la derecha radical ahí se está fortaleciendo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por esta fantástica exposición. Quedaron algunas preguntas en el chat que te las voy a hacer llegar, porque además esto, como se dice, no ha terminado. Nosotros el segundo semestre, desde el proyecto de investigación en democracia de nuestra institución, lo seguiremos invitando a nuevas conferencias. Y además, lo que me señala y que también me lo habían preguntado en el chat, el documento, el resumen del documento de esta exposición la vamos a subir mañana a nuestra página web y en especial a un sitio de democracia, del proyecto de democracia en nuestra web. Así que muchas gracias por acompañarnos, rectora, presidente e investigadores, y nos seguiremos viendo en este gran desafío que es fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.